Una historia que pocas veces es conocida por la gente. Alexis Sánchez casi llega al Liverpool. En su apogeo con el Barcelona y el Arsenal, Alexis Sánchez fue un extremo muy ágil, difícil de batir y con un alto instinto goleador. Sin embargo, no muchos saben que el futbolista chileno estuvo a punto de fichar por el Liverpool cuando abandonó el Camp Nou. Este secreto se produjo en el mercado de fichajes de la temporada 2014, antes de que acabara contrato de Alexis con el Barcelona. El jugador que ahora defiende al Inter de Milán se convirtió de inmediato en el objetivo de los Reds. Se prevé que sea el reemplazo de Luis Suárez en Anfield. Además, en ese año, el pistolero se fue del Liverpool al Barcelona. Excepcionalmente, no fue el entrenador o la gerencia del Liverpool quien quiso traer a Alexis, sino a Steven Gerrard. Como capitán y mascota del Liverpool en ese momento, se sabía que Gerrard participaba a menudo en la organización de la transferencia de jugadores al club. Estaba acostumbrado al papel. Era el mismo ritual todos los veranos. El club me decía qué objetivo tenían en mente y luego me pedían que me pusiera en contacto con él. Pensaron que una solicitud para considerar mudarse a Liverpool tendría un mayor impacto porque yo pedí, escribió Gerrard en su autobiografía de 2016. En el verano de 2014, el principal objetivo del Liverpool era Alexis. El astro chileno sigue jugando en el Barcelona, y fue identificado como el reemplazo ideal de Suárez. Suárez ha brillado en su última temporada en Anfield, con 31 goles que han llevado al equipo de Brendan Rodgers al borde de ganar el título de la Premier League. Este logro hizo que el Liverpool se sintiera abrumado por encontrar un reemplazo, pero, según Gerrard y Rodgers, se considera que Alexis es el reemplazo adecuado. Sentimos que necesitábamos conseguir un jugador de clase mundial. Siempre sería muy difícil reemplazar a Luis Suárez. Alexis era ese jugador. Pensamos que lo teníamos, dijo Rodgers a Talksport, unos años después. En ese momento, a Alexis le estaba yendo bastante bien en el Barcelona. Marcó 19 goles en la campaña de la Liga de la temporada anterior. Sin embargo, la llegada de Suárez creará el legendario trío de MSN, y es algo que Alexis debe considerar en su carrera. El agente de Alexis en ese momento dijo que su cliente mostró interés en competir en la Premier League. Entonces, el Liverpool siente que tiene una buena oportunidad. Inmediatamente se mantuvieron las conversaciones iniciales con Barcelona. Sugieren una tarifa de alrededor de 30 millones de libras. Al Liverpool no le importa que la salida de Suárez de Cataluña le haya costado 65 millones de libras. Por eso, planean incluir la cláusula Alexis Suárez en el traspaso. Estoy trabajando duro con Alexis. Espero poder continuar con nuestras fantásticas actuaciones en la temporada 2013-2014 hasta la temporada 2014-2015. Es excelente en la forma en que responde. Su inglés es bueno y tenemos algunas cosas en mente. Nuestro favor, escribió Gerrard en Twitter en su libro. Sin embargo, el ex capitán del Liverpool se dio cuenta rápidamente de que había un problema. Sabemos que Arsène Wenger también está a la caza de Alexis. Wenger fue a Brasil Mundial de 2014 para tratar de convencerlo, agregó Gerrard. Arsenal terminó cuarto esa temporada, con Liverpool en segundo. Sin embargo, las negociaciones directas de Wenger con Sánchez y sus representantes fueron muy convincentes. El chileno optó finalmente por incorporarse a los Gunners tras el Mundial. En ese momento, Rodgers e Ian Ayre, CEO de Liverpool, estaban basados en Río de Janeiro durante la Copa del Mundo. En cambio, Wenger se movió. De hecho, siguió a Alexis y sus representantes a Cuiabá, Sao Paulo, a Belo Horizonte, y ese es uno de los factores que hizo que Alexis se derritiera.
Sin embargo, según el ex negociador de transferencias y contratos que trabaja para el Arsenal, Dick Lowe, ese no es el papel del todo de Wenger. También está el factor de los errores del Liverpool que no se dan cuenta. Liverpool le tiró mucho dinero, pero tengo entendido que no hay un contacto personal real. Mi conclusión es que Alexis se siente como un sustituto en las negociaciones de transferencia Liverpool-Barcelona para Suárez, dijo Loabo Luca en 2019.